Hola, bienvenidos al podcast Fuego con Ricardo Torres. Este podcast estoy muy orgulloso de poder hacerlo en inglés y en español. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de compartir toda esta experiencia que hemos tenido en una trayectoria de 30 años en el medio de investigación de incendios y explosiones. Y pues nada más me toca poder pasar esas experiencias, ese conocimiento que se me ha pasado a mí por otros personajes, a ustedes, el público, los investigadores y las personas que les interesa el tema de investigación de incendios. I'm going to do it in English and Spanish. This is great opportunity for everybody that's out there to listen to some real experiences. I've already reached out to several of our uh, us colleagues in South America, and I've invited them to come on this show, and they're going to be on here eventually. I've got several of them already lined up so that we can talk some of the experiences in those countries. So, a really good friend of mine, Scott, has this podcast. You all may have already heard it. It's a great podcast. He's been on there for a couple of years. What makes it such a good podcast? A lot of people get a lot of uh, information is because he's counting on his. I believe he's also got about 30 years experience, or maybe more, but he's joined by a fairly new. I think she's been in the fire investigation business now probably about 7 or 8 years. Chastity Owens, who brings a totally different perspective, just amazing perspective because she wasn't in the fire service or in law enforcement. She came out of a university and she was able to get into this business, learn it, work with some of the best people out there who are in this industry, and now is probably a very well known, and I believe she's just started her own business. So, congratulations, Scott and Chastity, on a great podcast. You all are the inspiration for this podcast. Now, remember, I said it was going to be bilingual, so English and Spanish, because I believe that there's a lot of people out there who may not get the benefit from listening to your podcast because it's all in English. So I decided I'm going to try to do my best to uh, give some of that same information to them in Spanish. Um, entonces, para todos los que nos están escuchando en español, acabo de mencionar que el podcast de Scott y Chastity, no sé si lo han escuchado, es In Focus Fire Investigation Podcast. Creo que está en todas las redes, pero eh, eso fue la inspiración, el por qué decidí hacer este podcast también, porque el de ellos es en inglés. De hecho, hay varios otros podcasts también, pero son en inglés de diferentes colegas alrededor del mundo. Y pues era la oportunidad que yo quise tomar para entonces también mostrarle al mundo lo que hacemos nosotros los investigadores en México y en Latinoamérica. Eh, Porque sí cambia mucho, ¿verdad? Mi experiencia, yo desde cuando empecé a trabajar en esto, mi experiencia ha sido que lo que pasa en Estados Unidos no es lo mismo que pasa en México, en Honduras, en Chile, Argentina, cualquier otro país del mundo, ¿verdad? Todos tienen sus propias leyes, sus propias maneras de trabajar. Y eso es lo bueno de lo que estamos haciendo nosotros en compartir estas experiencias. Eh, bueno, brevemente también les comento, bueno, Ricardo, ¿y tú quién eres para andar platicando de las experiencias de investigación de incendios? Bueno, yo empecé hace unos más de 30 años en esto. Yo fui bombero voluntario en la ciudad de FAR y de hecho, cuando empecé mi carrera de voluntario, fue, todavía estaba yo en la prepa. De hecho, la inspiración para ser bombero fue de uno de mis maestros de ahí de la prepa, que era voluntario, él en un municipio allí en Texas también. Entonces, como era, el curso era de mecánica automotriz,
Él tenía una camioneta que tenía un radio donde se escuchaba todo lo que estaba pasando. Entonces todos los días escuchábamos que había incendios aquí y allá y pues se escuchaba que los bomberos iban, todos los camiones. O sea, algo muy interesante para mí que me llamó la atención y decidí en ese momento que yo quería ser voluntario. Yo estaba estudiando mecánica porque mi abuelo era mecánico de automotriz y pues él era una inspiración también para mí para ser mecánico. Siempre me ha gustado trabajar en ese tipo de cosas, entonces fue algo natural ir a la universidad técnica para estudiar esta mecánica automotriz, pero cambió todo y me fui a ser bombero en el 87 cuando me ofrecieron el puesto de bombero ya fijo allí en la ciudad de Far, Texas. De hecho, allí ahorita tengo uno de mis hijos, trabaja allí como bombero, Cristian. Ya tiene varios años allí, entonces estoy muy orgulloso de que él esté allí representando nuestra familia. También tengo dos hijos más que también trabajan de bomberos, Ricky Joel y Ricardo Daniel, que están en Edinburgh y en Mission. Y además un hijo más que no es investigador o no es bombero, pero sí me ha ayudado mucho en las investigaciones, Alejandro, y él es maestro, pero muchas veces ellos me apoyan, como pueden ver algunas fotos que vamos a mostrar donde hemos trabajado juntos en unos incendios y ellos me han ayudado. Estoy muy orgulloso de ellos y les mando un saludo desde aquí, de Monterrey. Eh, Continuando, después de que entré de bombero, fui ascendiendo por los puestos del cuerpo de bomberos. Llegué a trabajar con el estado de Texas como un fire marshal. Trabajé con muy buenos investigadores, eh, personas que yo admiro mucho porque se tomaron el tiempo ellos de enseñarme y formarme. De hecho, estaba hablando recién con unas personas eh, que cuando yo empecé a trabajar de investigador fue increíble porque cuando después de que tomé el primer curso, es simplemente, bueno, pues ya eres investigador y ya puedes empezar a trabajar. Y eso fue algo como no lo ideal, porque yo recuerdo que en aquel tiempo yo llegaba a unas escenas y la verdad no sabía lo que había aprendido, no tenía una persona allí para guiarme. Por eso es muy importante tener este tipo de ayuda, este tipo de dirección de alguien con experiencia que te va ayudando durante esos primeros tiempos donde estás aprendiendo, estás obteniendo esa experiencia de qué es lo que se debe de hacer, cómo se deben de hacer entrevistas. Es algo muy importante. Entonces, las entrevistas, la documentación, cómo ha cambiado también, ¿verdad? Antes usábamos cámaras con rollos. Ahora tenemos cámaras digitales y ahora tenemos cámaras que escanean y hacen todo ese trabajo así de rápido. Hasta puedes utilizar tu teléfono para escanear un lugar y te saca un plano de ese área. O sea, la tecnología ha avanzado mucho y eso es algo que también debemos de aprovechar. Bueno, siguiendo. Después de que me salí de ahí del Fire Marshal's Office, entré a trabajar con una firma ya en el servicio privado, donde trabajamos principalmente para aseguradoras en Estados Unidos, también abogados, cosas así por el estilo. Y trabajé allí por un cierto tiempo en dos empresas de Texas, hasta que finalmente decidí independizarme y puse esta empresa aquí en Monterrey. La razón que estamos en Monterrey es porque mi papá es originalmente de aquí en Monterrey y él también fue una inspiración para mí en mi vida, para yo ser el investigador que soy, ser el líder que tengo ya 7 años con mi propia empresa, con la gente que trabaja conmigo, que son también la razón principal del éxito que hemos tenido nosotros. Entonces estoy muy agradecido con
todo el apoyo que hemos tenido, que hemos desarrollado durante este tiempo. Ahorita tenemos unas instalaciones muy bonitas. Tenemos una área de oficinas para los muchachos. Tenemos un laboratorio. Acabamos de terminar el salón donde vamos a tener Fake Global Fire Academy, una nueva un nuevo proyecto para donde vamos a poder nosotros dar cursos especializados, no solamente para las aseguradoras, sino también para investigadores de incendios. Entonces, eso es algo que me motiva mucho para seguir con este proyecto y pues darle para adelante con este pues, sueño que hemos tenido desde hace unos años. Eh, Ahora, ¿por qué decidí eh, ser investigador de incendios? Porque todo en lo que pasa en nuestras vidas nos afecta, ¿verdad? Entonces, en febrero del 96, mi familia sufrió un incendio donde dos sobrinos fallecieron de un primo hermano mío. Y fue muy impactante cuando sucedió eso. Yo era bombero en ese momento, realmente no conocía lo de la investigación. Y cuando yo fui, y todavía recuerdo cómo estaba la escena cuando llegué y mirando todo por todos lados y preguntándome cómo, o sea, cómo puedes tú determinar dónde se originó este incendio, cómo puedes tú determinar la causa. Y de hecho fue también algo que me afectó mucho conocer que hubo varias versiones, hubo varias investigaciones. Empezaron con que era una calefacción lo que causó el incendio. Después que fueron los niños que estaban jugando con fósforos y después que fue una falla eléctrica. Entonces, tres diferentes versiones de lo que había pasado y no, la verdad, no había confianza en ese momento de qué es lo que realmente sucedió. Por lo tanto, en ese año yo decidí inscribirme a un curso para aprender cómo hacer esto. Y ahí es donde empecé la carrera. Em, Ya tengo, bueno, eso fue en el 96, y estamos en 2026, pues sí, ya son unos años que ha pasado. Eh, ahora, la verdad es que tenemos mucho que hacer, tenemos tanto que hacer en este medio. En México, cuando yo empecé a trabajar acá en México, solamente había dos o tres investigadores para toda la República. Y de hecho había un amigo mío, el ingeniero Palacios, que era el principal investigador para la mayoría de las aseguradoras. Imagínense qué tanto trabajo tenía en ese momento, en aquel tiempo. De hecho, le mando un saludo a mi buen amigo Alejandro Palacios, eh, colega y ciertamente alguien que respeto mucho y em, yo sé que por medio de este negocio que hemos tenido nosotros, yo y él, otras empresas, hemos también tenido muy buenos resultados con trabajar juntos, ¿verdad? Porque pues no pasa tan frecuente, pero sí sucede cuando hay incendios muy importantes donde hay varios afectados, donde entra todo el mercado y pues los investigadores que estamos aquí en México nos dan la oportunidad de trabajar en esos casos. Em, pero la idea sería que tomar esas mismas experiencias. Yo me recuerdo del primer incendio que yo trabajé aquí en México, fue en Santa Ana, en Sonora, eh, donde fui a investigar un incendio de una bodega donde tenían archivo muerto. Llego y ya no había nada, o sea, era el piso solamente, el concreto. Entonces yo me recuerdo viendo y pues, pensando, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? De hecho, fue una experiencia porque en aquel tiempo yo estaba viviendo en McAllen. Entonces yo viajé de McAllen a Phoenix y luego de Phoenix me fui a
hacia, hacia el sur, entrando a Sonora, y como yo había rentado un auto, no podía pasar el auto más de los 30 kilómetros, entonces tuve que dejarlo allí en la estación de autobuses y coger un autobús a que me llevara a Santa Ana. Llegué a Santa Ana con mis maletas y me bajo y voy con un taxista y le pregunto que si sabía dónde fue el incendio que había ocurrido hace un mes o algo así, no recuerdo. Y me dice, sí, pues camínale por aquí si quieres, no está muy lejos. Y sí, efectivamente llegué y es cuando vi que no había nada. Bueno, para hacer la historia corta, hice lo que se pudo, fui con bomberos, compartieron unas fotografías, pero eso también fue una experiencia muy buena porque entendí que la parte de la investigación de incendios eh, iba a ser muy diferente a lo que yo estaba impuesto en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si yo veo que hay una evidencia, algo que se tiene que recolectar, yo tomo fotografías, hago medidas, hago una etiqueta y con eso puedo yo entonces recoger esa muestra o esa evidencia y tenerla como evidencia de algo, ¿verdad? Si es evidencia de un corto o lo que tú quieras. Pero en México no. En México, si yo veo algo de importancia, yo necesito tener un notario, un fedatario que dé fe de que esa evidencia está donde está y que se recolectó. Y así es la única manera que esa evidencia o ese artefacto puede entrar en un juicio después, ¿verdad? Porque todo tiene que estar procesado por un proceso legal aquí en México. Entonces, nada que ver con el sistema de Estados Unidos y por eso este podcast es para poder explicar ese tipo de cosas. Algo de diferente que me di cuenta en El Salvador una vez que fui a investigar, bueno, he ido varias veces, pero la primera vez que fui a investigar un incendio en El Salvador, yo tuve que ir, presentarme con el juez. El juez tuvo que darme el visto bueno como investigador. Yo le llevo todas las certificaciones que tengo, mi experiencia, todo lo que me acredita como un perito, y él es el que entonces da el visto bueno para que yo sea el perito, y lo que yo dictamine es lo que se va a aceptar como la causa del incendio para tanto la aseguradora como el asegurado y cualquier otra parte que esté involucrado en el caso. Y eso fue algo muy diferente también que sucedió. Y bueno, pues así es como vamos aprendiendo, ¿verdad? Todos vamos aprendiendo de estas cosas que pueden suceder, que quizás no sean lo que pasa en el país donde radicamos, ¿verdad? Si tú radicas en México y te vas a trabajar en Colombia, pues allá en Colombia también van a ser cosas diferentes, ¿verdad? Y pues esa es la idea, de que todos tengamos ese conocimiento de los diferentes procesos que pueden suceder o que pueden pasar en estos países. Em, y la verdad, como les menciono, que el propósito del podcast es para hablar también con otros expertos. En este podcast estoy yo solamente, ¿verdad? Pero ya en el futuro vamos a tener expertos desde diferentes países. Ya tengo de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, gente que ya está alineados para entrar en este podcast y compartir esas experiencias. Entonces, la idea es que sigan nos siga a nosotros en las redes sociales, número uno, Fuego Podcast con Ricardo Torres. Eh, lo pueden hacer like, pueden share, pueden seguirnos, suscribirse, todo lo que es necesario para que esto siga obteniendo ese volumen de personas que está viendo y apreciando y vamos creciendo juntos. Esa es la idea, que vamos creciendo juntos. Igual si tienen alguna idea o alguna pregunta específica de cómo se trabajan incendios o qué es el método científico o cómo se pueden comprobar los incendios o la causa de un incendio, ¿verdad? La causa raíz.
que es otro tema muy importante. Esos temas todos son los que vamos a estar cubriendo a la vez que vamos a hablar de diferentes tipos de experiencias de casos reales, porque esa es la mejor manera de tener esa misma experiencia. Y pues la verdad es que yo siempre he seguido el, el- la recomendación de un buen amigo, que en paz descanse, Jamie Novak, se hizo eh, se hizo muy viral en el sentido, antes de que hubiera TikToks y YouTube y todo eso, pero él fue una persona que lo conocían muchos investigadores a nivel mundial, porque él desarrolló un curso que se llama Burn to Learn. Entonces el Burn to Learn es una manera, yo digo que la mejor manera, ¿verdad? Cuando tú quemas algo para ver qué es lo que se requiere para quemarse, ¿verdad? Una vez yo me recuerdo que habíamos visto un incendio donde estábamos viendo si un cigarrillo puede encender una cama. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay cigarrillos que se consideran safe cigarettes. Y estos safe cigarettes deben de apagarse solos, porque tiene un aditivo para que no eh, se quede quemando o para inhibir un poco la combustión, y eventualmente se apagan antes de que pueda causar un incendio. Eso solamente en Estados Unidos. En otros países eso no existe. Entonces, eh, nosotros tomamos estos cigarrillos, hicimos experimentos en una cama con sábanas, con diferentes colchas, con almohadas, para ver qué es lo que se requiere para poder encender este tipo de material con un cigarrillo. Y pues sí, efectivamente, la verdad es que eh, sí se puede encender, pero es muy difícil. Tienes que tener las, eh, las condiciones perfectas o casi perfectas para poder causar este tipo de incendio. Pues la verdad, eso es todo. Eso es todo por hoy. Quiero agradecerles a todos ustedes, porque ustedes son los que me inspiran a hacer este tipo de trabajo. Eventualmente vamos a tener en Big Globo, Fire Academy, vamos a tener también unos cursos que vamos a impartir. Como ahorita estamos ya terminando el currículum para un curso de incendios de autos vehiculares, y esperamos tener este curso próximamente en este año, como en junio, julio. Ya tenemos un lugar donde podemos hacer quemas, experimentos reales para poder investigar estos tipos de incendios. Y además de eso, estamos desarrollando un curso que estamos por lanzar, que es Complex Fire Claims for Insurance Professionals. Y ese va a ser una colaboración entre nosotros, abogados, ajustadores, quizás brokers, personas que están en medio, para entonces dar una buena idea a las personas que están en el medio. Este va a ser más para las personas que ya están en el medio de seguros, para que ellos también puedan entender los procesos necesarios o los procesos que pasan durante los incendios, que son muy grandes, ¿verdad? Los complex. Y pues sí, así vamos a seguir trabajando, desarrollando más cursos y haciendo más contenido como este, para que ustedes puedan obtener esas experiencias. Y para los que hablan inglés, básicamente lo que hemos repasado ahorita es mi experiencia. I've talked about my experiences before, when I became a firefighter, when I went to work for the state fire marshal's office, uh, the fire that moved me to become a fire investigator, and the purpose of the podcast. I believe we're going to have some of this translated, and we'll have subtitles as well for those of you who don't speak Spanish.
And at the end of the day, we want to share this. And if you all can, please share, like, and subscribe to this channel. And hopefully, we'll be able to continue to bring more information from Mexico and Latin American countries. We'll talk to other experts from different countries to listen to their experiences about how they're doing investigations. And that's really the purpose of this podcast. Get that information out, learn from each other, share with each other, and get get stronger as far as our abilities to provide better investigations for our clients and for the people, the communities that we serve. Because at the end of the day, that's what's really important. Is if we really want to stop or reduce the amount of fires that are happening, we got to learn why they're happening, and that's why we investigate fires. There's, I know a lot of people think, well, you're only in it for the money, and it's like, well, uh, we got to live, right? So we gotta be able to get through this. But um, the real purpose, or the true purpose of investigating fires, is to determine the cause. And if we can determine the cause, and we can learn what it is that we need to do to prevent these fires, that's the main goal. That's the main goal, especially when we're dealing with children. Too many fires that we've been on where children uh, uh, pass, and it's a shame that it still happens. For as much as we try to do what we can to help and avoid that, it's still happening. And so I know the folks down in South Texas, a good friend of mine, Juan Martinez, shout out Cameron County Fire Marshal, and the rest of the guys down there have done a really good job of uh, getting smoke detectors, putting out presentations for fire prevention in the communities, not just one community, all the communities in South Texas. And so I'm proud. That's part of where I come from. I was the president of the South Texas Fire Investigator Association for a few years, and that's where I come from. My heart is still with them. I go to the conference every chance I get, and visit with them whenever I can. So big shout out to Juan and everybody down there in South Texas. So with that, I will sign off on this first episode. Thank you very much for listening, and I hope to see you all in the next one. Me despido ahora sí para todos los que están escuchando, los que están viendo este podcast. Espero que les guste, que les gustó, y que si quieren seguir escuchando más temas, por favor, nos sigan en redes sociales para los diferentes podcasts que vienen por delante. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Nos vemos.